Hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo tutorial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo limitar corriente usando un LM317? Como ya sabes del tutorial de la semana pasada, que te lo dejo por aquí arriba, podemos usar el LM317 para regular tensión y para limitar corriente. Y el circuito que vamos a usar para limitar corriente usando el LM317 es bastante básico. Simplemente necesitaremos el integrado, el propio integrado, el LM317 y una resistencia que la pondremos a la salida del integrado. Conectaremos como siempre la tensión de entrada a la patilla número 3, que es el pin de entrada del LM317, y la tensión de salida, la patilla de salida, la conectaremos a la patilla de ajuste a través de una resistencia R1. Esta resistencia será la que limite la corriente que sale a través del LM317. Ahora la salida no la tomaremos directamente desde el pin 3, sino que la tomaremos desde el otro lado de la resistencia, lo que realmente sería el pin de ADJ, el pin número 1. Este circuito funciona de la siguiente manera. Como ya sabemos del tutorial anterior, el de regulación de tensión, el integrado siempre va a intentar mantener 1,25 voltios entre el pin de ajuste y el pin de salida. Entonces, si nosotros colocamos una resistencia R1 entre el pin de salida y el pin de ajuste, en esa resistencia siempre caerán 1,25 voltios. Por tanto, si aplicamos la ley de Ohm sabiendo la resistencia que colocamos, podemos averiguar cuál va a ser la corriente de limitación de nuestro integrado. Imagínate que colocamos una resistencia de 277 ohmios. Eso significa que 1,25 voltios entre 277 ohmios nos dará aproximadamente 18 mA de corriente. Por tanto, tendremos una salida máxima de 18 mA. Si nuestra carga demanda menos corriente, no pasará nada. Pero si nuestra carga intenta demandar más de 18 mA, el integrado como mucho dejará circular 18 mA, nunca dejará circular más corriente de esa. Por esto es por lo que lo denominamos un limitador de corriente. Si hay menos corriente la deja pasar, pero si hay más, no deja pasar más de nuestro límite configurado. Por tanto, la ecuación que usamos para determinar la resistencia conociendo la corriente será la tensión entre la corriente, que es básicamente la ley de Ohm aplicada a la resistencia R1 de nuestro circuito. Si montamos esta resistencia, la de 277 ohmios, y cortocircuitamos la salida de nuestro circuito con masa, lo que veremos es que circulan 18 mA. ¿Y qué ocurre si colocamos un LED en la salida, entre la salida y masa? Bueno, pues lo que ocurrirá será que el LED se va a encender y a través del LED solo van a circular los 18 mA. Si el LED le demanda más, el integrado no le va a dejar pasar más de 18 mA, que es la corriente que hemos configurado. Si medimos la tensión en el LED, la tensión de caída en el LED va a ser la tensión nominal, la tensión V gamma del LED. ¿Y el resto de tensión dónde cae? Bueno, pues el resto de tensión caerá en la resistencia R1 y en el integrado. Por esto es muy importante, al igual que en el tutorial anterior os expliqué que era muy importante tener controladas las potencias que disipamos en el integrado, en esta ocasión también es muy importante tener controladas las potencias que disipamos en el integrado y las potencias que disipamos en la resistencia. Así que tener cuidado y elegir la resistencia de la potencia adecuada, la potencia superior a la cual vais a disipar cuando uséis el limitador de corriente. Y en el caso de que os excedáis de la potencia de disipación del LM317 y se vaya a calentar en exceso, recordar usar un disipador de calor, así como si en el caso de que fuera necesario una ventilación forzada para enfriar ese integrado y que no se queme. Gracias por suscribirte y darle a me gusta, y nosotros nos vemos el sábado que viene en un nuevo tutorial.